Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Yo soy Carlos Lamadrid, seré el moderador de esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para dar inicio a nuestra sesión, quisiera presentar a los panelistas del día de hoy. Iniciaré con Mauricio Torres, que es socio consejero responsable de servicio a clientes de Interese. Él es egresado de la carrera de Administración de Empresas en el ITESM con un MBA en el ITAM. Cuenta con 20 años de experiencia en seguros e inversiones, siendo responsable de la implementación de programas, así como del servicio postventa. Buenos días, Mauricio, bienvenido. Hola Carlos, buenos días a todos. Bueno, pues es muy grato es muy, ¿me escuchan ahora, Carlos? Sí, ya te escuchamos bien. Gracias Carlos por la bienvenida. Pues es muy grato para Nacho y para mí estar este día con ustedes en este webinar. Eh, Simplemente un breve comentario para decirles que estamos muy contentos con esta alianza estratégica que hemos firmado dos empresas con un enfoque en la consultoría, en la plataforma tecnológica y en un servicio excepcional a nuestros clientes. Ahora que tenemos el agrado de contar con clientes en común, bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que este tema tan interesante de cara al 2021 sea de mucho provecho para ustedes y sus empresas. Y sin más preámbulo, pues dejamos a nuestro expositor estrella, don Nacho Cano. Gracias por la invitación. Buen día. Muchas gracias, Mauricio. Les voy a introducir rápidamente a Ignacio Cano. Él es fundador y CEO de K-Networks. Cuenta con más de 30 años de experiencia en consultoría en planes de beneficios, consultoría actuarial, compensación ejecutiva, gestión del cambio, planeación estratégica de recursos humanos. Ha laborado en Grupo ICA, Korn Ferry México y fue socio director de Towers Watson, antes Towers Perrin, en México. Se ha desempeñado como consejero independiente de diversas empresas y ha sido docente en la UNAM, en la Universidad Panamericana y en el IPADE Business School Madrid. Pues sin más preámbulo, dejo la palabra a Ignacio Cano y con esto iniciamos nuestro webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Mauricio, un placer estar aquí contigo. Efectivamente, simplemente para corroborar que estamos también muy contentos de esta alianza que hemos creado. Esperamos que al final del día sea en beneficio de todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, sin más, me gustaría dar inicio a la plática de hoy. Este es un tema que venimos esperando desde hace tiempo en las empresas, principalmente pues en este marco de incertidumbre que hemos o que estamos viviendo de manera muy intensa, en particular en este año que ha sido tan complejo, tan difícil, con tantos retos. Así que, sin más, voy a compartirles mi pantalla. Creo que no estoy pudiendo compartir la pantalla. Ya, perfecto. Muy bien. Espero que se vea bien ahí. Bien, vamos a empezar la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a los amigos que están conectados, apoyando este esfuerzo, a todas las organizaciones que nos han contribuido con la información que nos compartieron para poder desarrollar este estudio a lo largo de este año. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Realmente la presentación de hoy es un compendio de varios de los estudios que hemos venido trabajando, estudios de investigación alrededor de cómo han reaccionado las empresas durante toda la crisis que se ha vivido relacionada con la pandemia. Hicimos 3 ediciones muy completas, muy profundas de las estrategias
pues, prácticamente desde que inició, empezamos en el mes de marzo revisando, haciendo un recorrido de qué estaba pasando y cómo las empresas estábamos reaccionando ante esta situación que definitivamente pues, nos tomó por sorpresa, ¿no? Pero que al final del día tiene un impacto mayúsculo, ¿no? En las organizaciones. Esta es una crisis pues, que no hemos visto en los últimos 100 años y por lo tanto tiene características muy especiales. Así que lo que vamos a platicar el día de hoy es un poco el contexto de lo que se ha estado viviendo y hemos incorporado los resultados del último sondeo del mes de octubre, en el cual recogimos un poco el sentir de cuáles son los principales temas que están afectando a las empresas hoy y también las principales tendencias de remuneración que abordaremos con detalle. En esta ocasión, en este último sondeo, tuvimos la participación de 95 empresas, pues prácticamente de los principales sectores productivos, empresas del sector automotriz, del sector químico, financiero, muchas manufactureras, incluso empresas de educación, telecomunicaciones, consultoras, etcétera, ¿no? La verdad es que tenemos una participación bastante nutrida con empresas muy importantes a las cuales pues, les damos las gracias por compartirnos sus reflexiones y sus ideas. Se ha hablado mucho de regresar a la nueva normalidad, ¿no? De hecho, creo que este es un tema que yo diría está ya un poco hasta trillado, ¿no? Pero la gran pregunta que yo haría es, ¿qué nos podemos esperar en esta nueva normalidad o qué significado tiene hablar de una nueva normalidad cuando en realidad hemos vivido con incertidumbre en países como el nuestro, pues prácticamente las últimas 2 o 3 décadas, ¿no? Entonces, hemos estado viviendo una serie de situaciones que nos han generado mucha incertidumbre en los negocios y desde un punto de vista del negocio como tal, lo que nosotros decimos es que lo único que estamos viviendo hoy en día no es otra cosa más que un cambio acelerado, ¿no? No es, es un cambio que se puede decir que es disruptivo, pero lo único que está pasando es que todo el proceso de cambio que van viviendo las empresas se acorta en un cierto momento, ¿no? Y entonces tenemos que cuestionarnos lo que hemos estado haciendo, de construir lo que hemos venido trabajando y pensar un poco hacia adelante, ¿no? Y creemos nosotros que desde un punto de vista de la función como tal de recursos humanos y la función financiera en las organizaciones, incluso la dirección general, estamos viviendo un proceso de reflexión muy importante que nos hace pensar a futura de manera distinta y que al final del día hablar de la nueva normalidad pues no es otra cosa más que pensar cómo podemos mejorar de aquí hacia adelante, ¿no? Nos parece que en particular la función de recursos humanos tiene una capacidad de transformación fundamental en las empresas y es sumamente importante considerar las capacidades que se pueden desarrollar y el impacto que puede tener la función en este momento en particular. A manera de contexto, me gustaría compartirles un poco qué fue lo que nos han venido diciendo las organizaciones, ¿no? Qué impacto tuvo la pandemia hasta el día de hoy. Prácticamente lo que nos han dicho es que la capacidad operativa, la capacidad productiva tuvo una reducción prácticamente de un 24-25%. Esto es, quiere decir que en promedio las empresas tuvieron que cerrar operaciones o bajar su capacidad de producción y de servicios en una cuarta parte, en promedio, ¿no? Evidentemente hay empresas que, como en sectores muy afectados, como el sector turístico, hotelero, etcétera, que pues, prácticamente se fueron a cero en algún momento, aunque hoy en día están empezando a reactivar operaciones, ¿no?
Por otro lado, importante comentar que cuando empezó la crisis, pues se hicieron una serie de esfuerzos importantísimos, principalmente para salvaguardar la salud de los trabajadores, pero también para buscar la manera de mantener el negocio caminando. Toda esta información con mucho detalle la pueden encontrar en nuestra página de internet. Hay varios estudios ahí que hablan con profundidad de lo que ha venido transcurriendo en este año. Sin embargo, yo quisiera enfocar en esta lámina que la mayor parte de las empresas pues, hicieron esfuerzos muy importantes por salvar puestos de trabajo y definitivamente establecieron estrategias que tenían que implementarse, tales como ajustar presupuestos, buscar optimizar procesos de trabajo, posponer inversiones, se hicieron reducciones de plantilla laboral de en alguna u otra manera. Sin embargo, pues todo esto ha sido muy complejo, ¿no? Las empresas sí han tenido que desvincular gente y esto pues obviamente está teniendo un impacto y lo que hablan los especialistas financieros pues es que este impacto se va a ver reflejado todavía con más fuerza a principios y durante todo el siguiente año, ¿no? Estaba escuchando el otro día especialistas de bancas de inversión a nivel mundial, estiman que en México quizá la crisis que se está o que se ha implantado el día de hoy nos tome quizá unos 4 o 5 años más o menos el retomar el regresar a una actividad económica como la que traíamos en el 2019, ¿no? Lo cual habla de una crisis muy profunda, una crisis de largo plazo. Lo que nos dijeron en los sondeos, las empresas que participaron en ella, estiman que durante este trimestre último, pues, la mayor parte de los empleados van a regresar a trabajar a la normalidad y el restablecimiento de las operaciones en esta situación será más o menos en el primer semestre del siguiente año, lo cual habla de que si bien es cierto, están regresando de manera gradual la gente a trabajar, simplemente vamos a estar trabajando ya con esta nueva manera de vivir y de trabajar durante mucho tiempo, ¿no? Mientras no exista una vacuna que a pesar de toda la información que hay, se estima que esto pueda llevar todavía pues, prácticamente o que se vaya para finales del siguiente año, ¿no? Todas las empresas, dijimos hace un momento, establecieron una serie de medidas preventivas. No voy a ahondar mucho en esto, simplemente comentar que pues, prácticamente todas las empresas están trabajando fuertemente en tener medidas preventivas para salvaguardar la salud de la gente, implementando medidas como tomar la temperatura, lavado de manos, el tapabocas, etcétera, ¿no? El guardar distancia, todo esto, en gran medida lo que está pasando es que sentimos que se va a quedar mucho tiempo y las empresas han estado trabajando en difundir material informativo alrededor de la pandemia, alrededor de los impactos y lo que tiene que hacer la gente, haciendo un trabajo muy didáctico de qué cosas se pueden, qué no se pueden hacer. Muchas empresas están trabajando en dar información para generar cierta actividad física, ¿no? Porque la gente pues, dejó de moverse, ¿no? Al menos antes la gente se subía y caminaba un poco, al menos para bajarse del estacionamiento e ir a trabajar. Hoy pues, prácticamente eso está muy limitado, ¿no? Y definitivamente el trabajo de vía remoto que vamos a tocar más adelante son cosas que se han venido trabajando. Como les digo, no voy a profundizar ahorita en el detalle de todas las estrategias, simplemente hay mucha información en los estudios que hemos desarrollado y estarán a su disposición, evidentemente, ¿no? Me gustaría concentrarme más en este momento y en aras del tiempo en hablar de cuáles son las tendencias de la remuneración.
qué es lo que estamos esperando, qué es lo que ha pasado y cómo vemos el siguiente año, ¿no? Entonces, es una lámina, esta fotografía fue tomada a finales de mayo de este año. Primero, en el sondeo que hicimos en abril, la mitad de las empresas que fueron participantes del sondeo nos hablaban de que más o menos la mitad no iba a reducir sueldos. Un mes después pues, se había hecho prácticamente la mitad, ¿no? Ya solamente el 23% de la muestra hablaba de que no iba a reducir sueldos y estos porcentajes pues siguen avanzando. La verdad es que ha sido muy complejo el año y lo que sí es un hecho es que pues muchas empresas han hecho una serie de estrategias, ¿no? Ya sea de reducción temporal de sueldo, de disminuir los bonos, tratar de bajar un poco algunas de las prestaciones, trabajar fuertemente en los temas de riesgos, ¿no? Derivados principalmente de la salud, etcétera. Creo que hay una serie de esfuerzos muy encaminados, por un lado, a la optimización de costos, pero por otro lado también a salvaguardar la salud de la gente, ¿no? Ya en el sondeo que acabamos de hacer ahora en octubre, nos damos cuenta ya de cómo quedó al final todo el ejercicio. Prácticamente ya estamos en la recta final o entrando en la recta final del año. El 57% de las empresas finalmente hizo el incremento al día de hoy que se había presupuestado. Este incremento estuvo en el orden del 4.9, es decir, más o menos fue el 5% en promedio. Sin embargo, pues, prácticamente la tercera parte de la muestra, el 35% de las empresas, como podemos ver aquí en este gráfico, no hicieron ningún incremento y no van a hacer un incremento salarial, lo cual ya cuando promediamos a todas las empresas, las que dieron y las que no dieron, pues el incremento de mercado fue realmente del 2%, ¿no? Lo cual pues nos posiciona en una pérdida de poder adquisitivo muy significativa en términos porcentuales. Como vemos aquí en la gráfica inferior, de las que no han aplicado el incremento, que ya son muy pocas, pues están pensando aplicar el 4.5%, están haciendo una pequeña disminución a lo que se había presupuestado originalmente. Y hay algunas empresas que incluso hicieron reducciones salariales que en promedio oscilan en el 20%, 21.5% para ser exactos, ¿no? Entonces, esta es una primera foto de qué pasó con los sueldos este año. Me parece que esto ya prácticamente no va a cambiar, estamos ya terminando el año, más bien ya estamos trabajando en qué tenemos que pensar para el siguiente, ¿no? Y en ese sentido, para el 2021, lo que nos están diciendo las empresas es que el presupuesto que están planteando en promedio es del 3.7%, la mediana es del 4%. Así que estimamos que más o menos en general las empresas estarán incrementando salarios entre el 3.5 y el 4% el siguiente año. Esto hace mucho sentido dada la descompresión que está teniendo la economía y principalmente que el reflejo o el impacto más importante pues, se va a dar precisamente en el primer trimestre, segundo trimestre del siguiente año, cuando se conozcan los resultados ya finales del año, ¿no? Cuando se termine el mes de diciembre y veamos cuáles han sido las pérdidas o las bajas de productividad de muchas empresas, ¿no? De tal forma que el incremento, pues comparativamente con el 2020, pues se va a ver disminuido de manera importante. Prácticamente todas las empresas, normalmente todas las empresas incrementaban estos salarios por ahí del mes de marzo o abril. Algunas lo están adelantando desde enero, febrero, están haciendo ya estos incrementos. Quiero pensar que son muchas de estas empresas que no han incrementado este año y que ya no pueden esperar o diferir más hacer algún incremento para la gente, ¿no? Entonces, este es un primer dato, ¿no? Para que nos llevemos a casa. El incremento salarial va a estar
oscilando en el 3,5-4% para el siguiente año. En términos de compensación variable, el bono anual, hablando de los incentivos anuales para ejecutivos principalmente, o niveles gerenciales, el 32% de la muestra pagó el bono del 2019, es decir, durante este año se pagó el bono de manera normal, como se había planeado, solamente la tercera parte. 2/3 partes, prácticamente el 67% de la muestra, han hecho ajustes al bono del 2019, ¿no? Esto es, se han hecho revisiones a las métricas, se ha hecho mucho trabajo de calibración de métricas, tratando de hacer ajustes a nuevos escenarios presupuestales. Algunos incluso han implementado algunos planes temporales exclusivamente para salvar este año, ¿no? Al final, ahorita vamos a ver un poco el tema de lo que, de cuáles serían en todo caso las estrategias más comunes. Para el 2021, para el bono del siguiente año, prácticamente el 60%, casi 2/3 partes de la muestra, están estimando rediseñar totalmente el sistema. Creo que el foco tiene que ver mucho con la definición de los KPIs y la definición de las métricas. ¿Cuáles son los indicadores o los objetivos que vamos a estar trabajando para el siguiente año? Yo creo que ese es el trabajo más fino. Todo el tema de calibración de objetivos va a tomar una perspectiva, yo diría, muy importante, porque al final del día de lo que se trata es de que el plan sea suficientemente retador pero alcanzable, ¿no? No sirve de nada poner un plan con objetivos que van a ser inalcanzables y que van a desmotivar a la gente cuando, por el contrario, el sistema de compensación tiene que verse como una herramienta de gestión para la dirección, ¿no? Entonces, hoy en día se están rompiendo paradigmas de cómo se paga la compensación variable. Creo que el efecto es precisamente alrededor de la definición de métrica, ¿no? Y como podemos ver en este gráfico inferior, las métricas que se han estado planteando para este año y el que sigue, pues tienen que ver más con rescatar el año, ¿no? Con asegurar de que empezamos a tener crecimiento en un entorno en donde va a haber un decrecimiento de la economía, ¿no? Así que vemos dos tipos de estrategias que se están implementando, ¿no? Dos tipos de gestión de los planes de compensación variable. Algunas empresas pensando en optimizar costos, es decir, bajando el target, tratando de ahorrar un poco por el lado de la compensación variable. Y otros, que son otras empresas que ven el sistema de compensación variable no tanto como un costo, sino como una herramienta de gestión que me permite asegurar que puedo mover palancas del negocio, ¿no? Entonces, son dos perspectivas, no comulgan entre ellas, ¿no? Pueden revolverse, pero no son cosas que comulguen. Me parece que lo correcto es irse por el tema de buscar o ver el plan de compensación como una herramienta de gestión directiva, pero pues eso ya depende de cada quien, ¿no? Y que veamos de qué manera se va manejando la compensación para el siguiente año. En planes de acciones o planes de incentivos de largo plazo, prácticamente la mitad de las empresas pagaron los planes este año conforme se habían planeado. Algunas empresas han diferido o han disminuido el monto. Sin embargo, pues prácticamente no hubo cambios. Estos son planes que son más complejos de modificar. Si yo hago una partición del tipo de planes para empresas públicas y privadas que tienen planes de acciones o planes de acciones fantasma, prácticamente la mitad de ellas están evaluando modificar los planes. Para aquellas empresas que tienen sistemas de bonos de largo plazo o que le llamamos de unidades de desempeño, de igual manera la mitad está pensando trabajar alrededor de redefinir metas, ¿no?
el concepto de creación de valor se tiene que replantear en un momento como en el que estamos viviendo hoy. Compensación para fuerza de ventas, definitivamente este es un tema muy álgido. Estos son planes que se pueden modificar de manera muy automática. Prácticamente todas las empresas han estado trabajando en modificar estos sistemas, muy enfocados en calibrar metas y modificar la ponderación de los KPIs, ¿no? Asegurar de que se está generando ingresos en la organización, ¿no? Hicimos una pregunta hacia el final de este último sondeo sobre la reforma de las Afores que se están viviendo. Quisimos incluir algunas láminas en la presentación para explicar un poco el contexto de lo que implica la reforma y cuáles son los riesgos que estamos viendo en las organizaciones el día de hoy, ¿no? Alrededor de la gestión de planes privados también. Pensemos primero en el sistema de seguridad social en México. Aquí hay un pequeño resumen de cómo nace el Seguro Social. Para quienes no lo sabían, nace en 1943. Nace como un sistema tripartito en donde hay aportaciones de empresa, trabajador y gobierno. Nace el sistema de pensiones de este Seguro Social. Nace bajo un modelo que llamamos de beneficio definido, es decir, se define una fórmula y a través de un cálculo actuarial se definen las aportaciones que se establecieron de manera fija desde aquel tiempo y permite el sistema que la gente se jubile a partir de los 60 años. En aquel momento se pedían 700 semanas cotizadas como mínimo para poder jubilarse. Algo importante es que ese sistema nace como un pay as you go, es decir, un sistema que paga pensiones sin que estén fondeadas, ¿no? Prácticamente todas las aportaciones que se empezaron a hacer desde el inicio del sistema al sistema de pensiones, desde que nace el Seguro Social, se utilizaron para otros fines, ¿no? Creemos que gran parte de esos recursos se utilizó para mantener una planta administrativa del Seguro Social, pero también para invertir en clínicas de una red hospitalaria que es bastante importante en el país. En 1973 hay un primer cambio, lo único que cambia fundamentalmente son las semanas cotizadas, bajan de 700 a 500 semanas. Ese fue un cambio cosmético. Se dieron cuenta de que no mucha gente permanecía muchos años en el Seguro Social. El trabajo informal era y sigue siendo muy importante en México, por lo tanto no se cubría con la cuota de 700 y la bajaron a 500 semanas. El sistema, pues desde ese tiempo, pues estaba quebrado, ¿no? Realmente no tiene fondos. Los dineros que se emplean para pagar las pensiones en curso de pago, pues salen del gasto público, ¿no? En 1997, un poco con la sinergia que venía caminando de las reformas que hubo en Sudamérica, empezando con Chile, después Argentina, algunos países en Centroamérica, le toca a México en 97 hacer el cambio e integrar un sistema que se llama, o que conocemos todos como las Afores, ¿no? Que no es otra cosa más que un plan de contribución definida, es decir, se cambia el modelo a un sistema de aportaciones reales en las cuales se invierten con una tasa de interés que es variable por X tiempo y el beneficio no está definido. El beneficio pues va a depender de la tasa de interés y del nivel de aportaciones y del tiempo, ¿no? Un cambio importante es que para este sistema se solicitaron 1,250 semanas de cotización para poder jubilarse y tener acceso a convertir ese dinero que se acumula en las pensiones en una pensión, en una compra de una anualidad. Si no se alcanza a cumplir eso, la gente simplemente puede pedir su dinero y se le entrega como una sola exhibición. El problema que tuvo este sistema es que no se modificaron el patrón de aportaciones que tenía el sistema. El nivel de aportaciones siguió siendo el mismo. Y algo importante es que dejaron todos los que habían entrado antes del 97
tienen la posibilidad de jubilarse en uno o en el otro sistema, ¿no? Es decir, es un grandfathering en el cual si alguien entró antes del 97, tiene la opción de jubilarse bajo la pensión de beneficio definido o tomar el dinero que está en las Afores, ¿no? Cualquiera de los dos. Es hasta el 2020 donde se hace una reforma, se hace esta propuesta en donde hay un acuerdo tácito con varios entes, tanto de gobierno como de la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial, la Amafore, varias asociaciones de bancos, etcétera, estuvieron trabajando en una propuesta que no tuviera una afectación importante. Finalmente se aprueba una propuesta que el gobierno también cambió de última hora, pero fundamentalmente la propuesta está enfocada a cambiar el régimen de las Afores. Todo lo que está atrás de las Afores no se modifica, ¿no? Para que nos demos una idea, y simplemente les quiero dar un ejemplo de lo que implica o lo que implicó el cambio de la ley del 73 a la ley del 97, que son las Afores. En este gráfico pueden ver de color amarillo el nivel de reemplazo que genera una Afore contra la barra de color azul es la pensión o el nivel de reemplazo de la pensión del sistema de beneficio definido de la ley del 73. Nivel de reemplazo no es otra cosa más que el porcentaje de pensión dividido entre el último salario, es decir, cuánto de mi ingreso reemplaza la pensión, ¿no? Y como podemos ver, salvo para sueldos muy pegados al salario mínimo, el nivel de ahorro, asumiendo que alguien entra a trabajar en la misma edad y se jubila en la misma edad, es decir, aportando los mismos años, el nivel de ahorro en las Afores no alcanza a pagar lo que sería el equivalente de una pensión vitalicia bajo el sistema anterior, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que alguien de los que entramos antes al 97 al sistema llegásemos a jubilarnos, el gobierno tiene que poner este diferencial, ¿no? Hay un subsidio sumamente importante y ese es un costo que se tiene que estar pagando hasta que se extinga esta generación pre-Afore, ¿no? Este gráfico simplemente muestra cómo funciona hoy en día el sistema y dónde está enfocado el cambio. El sistema, como pueden ver aquí en el eje de las X, no es otra cosa más que cómo están articulados los distintos sistemas de ahorro del país. El área de color verde es la pensión universal que se implementó hace pocos años y que le paga a la gente alrededor de 1,200, 1,300 pesos al mes, independientemente de que cotice o no cotice, ¿no? Simplemente por el hecho de que yo cumpla 65 años, tengo acceso a recibir esa pensión. Para la gente que aporta, vendría siendo este triángulo de color azul, ¿no? En donde hay un sistema de aportaciones obligatorias en el sistema del Seguro Social, y el área de color verde serían aportaciones voluntarias o planes privados de pensiones, ¿no? Siempre, como pueden ver aquí, hay un subsidio para la gente que no alcanza o que su Afore no le va a dar lo suficiente para cubrir una pensión mínima que estaba establecida en 3,200 pesos prácticamente, ¿no? ¿Dónde está el enfoque? El enfoque está fundamentalmente en el área de color azul, que es modificar el sistema nuevo de las Afores, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios para efectos o para información de todos? El principal cambio tiene que ver con que la tasa de contribución para los trabajadores se ve afectada en 2.7 veces respecto a la tasa actual. Esto es, el cambio en las aportaciones van a ser mayores. Se va a mover la aportación del 6.5% que se aporta hoy al régimen de pensiones, se mueve al 15%, esto es 2.7 veces. Sin embargo, prácticamente todo el costo se lo comen los empleadores, es decir, las empresas.
No hay ningún cambio en las aportaciones de los trabajadores. Hay algunos cambios en las aportaciones que hace el gobierno, pero creo que es más bien para disminuir un poco el costo. Lo que sí es importante es que este costo, que va del 6,5% al 15%, se va a llevar a cabo de manera gradual durante 10 años, empezando en el 2023, ¿no? Es decir, en el 2023 más o menos a razón prácticamente de un 1% hasta llegar al 2030, en donde quede instalado una aportación del 15% al sistema de las AFORES. Otro cambio importante es que se flexibilizan las semanas de cotización. Como veíamos, muy pocas personas tenían acceso a cubrir las 1,250 semanas. Estas se están bajando a 750 semanas y con eso se tiene derecho a una pensión garantizada que también se incrementa de 3,300 a 4,300 pesos en promedio. Y esto es importante porque al final del día, gente que se esté jubilando con 1,250 semanas cotizadas es más o menos el 30%, 25-30% de la gente que cotiza. La gente entra y sale de la formalidad y de la informalidad, ¿no? Entonces, al bajarlo a 750 semanas, eso más o menos hace que más del 80% de la gente que está cotizando pueda tener derecho a esa pensión mínima, ¿no? Lo cual lo hace bastante importante. Otra cosa que se plantea es una reducción al costo de las AFORES. No voy a entrar tanto a detalle aquí. El costo promedio actual de una AFORE es del 0,9% de los activos. Se está planteando bajarlo de manera obligatoria o mandatoria al 0,5%, lo cual, pues, la verdad es que hace inviable el sistema, ¿no? El costo promedio internacional de manejo de AFORES o AFPs en otros países es del 0,75%. El llevarlo al 0,5 claramente hace inviable el sistema. Creemos que es una estrategia para sacar del mercado a muchas AFORES, dado que el gobierno desde hace mucho tiempo viene presionando, pues, para hacer una AFORE única controlada por el gobierno, ¿no? Esto es una teoría, es una tesis personal, es una tesis individual, pero que se habla mucho en otros sectores, ¿no? Y la otra cosa es que se modifica el régimen de las inversiones. Las inversiones de las AFORES han estado altamente reguladas. Tiene muchos candados de qué se puede invertir y qué no se puede invertir. Hace algunos años se abrió un poco la posibilidad para invertir en proyectos concesionados que permitieran tener rentas fijas de largo plazo, principalmente proyectos carreteros, proyectos aeroportuarios, etcétera. Hoy en día se está abriendo la posibilidad de abrir en cualquier proyecto de infraestructura, ¿no? Lo cual hace, pues, muy riesgoso el tema de cómo se van a manejar los recursos de las AFORES de aquí en adelante, ¿no? En resumen, si yo quisiera ver qué impacto tiene este incremento, pues el incrementar 2,7 veces las aportaciones me lleva del área de color amarillo a las barritas de color rojo. Hay un incremento. Sin embargo, si yo quisiera medir cuál es la eficiencia del sistema de pensiones, incluso con este cambio, asumiendo que la gente va a aportar 35 años al sistema, ya habiéndose implementado el nuevo plan, pues estaremos con niveles de reemplazo de 40-50% para la población, la mayor parte de la población, que es de 10 salarios, 12, 15 salarios mínimos para abajo, mientras que los salarios altos, pues prácticamente tienen niveles muy pequeños de reemplazo, ¿no? Donde se hace fundamental el ahorro individual o los sistemas privados de pensiones, ¿no? Simplemente para clarificar, los trabajadores del sector privado son los que están afectados bajo esta ley, son los que entraron después del 97. Los que entraron antes del 97 no tienen ninguna afectación. Hay una propuesta por ahí de modificar la ley 40 para aquellos que se han salido y están en el régimen de continuación voluntaria del IMSS.
La pensión de los adultos mayores, esta de los 1,300 pesos mensuales, esa continúa. Y lo que sí es que no hay ninguna afectación para los sectores públicos, paraestatales, tales como el sistema de pensiones de Pemex o de CFE o del Ejército o de algunos de los estados del país, ¿no? Hicimos una pregunta a las empresas de qué riesgos potenciales adicionales a estos cambios que estoy platicando hoy vislumbramos. Claramente se ve una falta de confianza en lo que está pasando con el gobierno actual. Muchas empresas nos dicen, en este caso el 27%, por poner ejemplo, piensan que esto es un intento para crear una Afore única en donde el gobierno controle los recursos públicos. El 23% piensa que va a haber un intento de consolidar el sistema público de pensiones completo, ¿no? Y de establecer una pensión única para todos los trabajadores, etcétera, ¿no? Hay otros cambios aquí, otros en donde piensan que se van a modificar la ley fiscal, en donde las ventajas fiscales que tienen los planes privados de pensiones o los PPRs individuales puedan desaparecer, de tal manera que el gobierno pueda tener mucho más recursos para financiarse. Es decir, estamos viendo una serie de elementos, estos son riesgos, esto no es algo que esté planteado, sin embargo, a raíz de esto vemos que muchas empresas están pensando hacer cambios. Y lo único que estamos diciendo aquí es que no solo veamos el tema de la reforma actual de pensiones desde un punto de vista financiero, hay que también verlo desde un punto de vista estratégico de remuneración, ¿no? No porque me vayan a subir el costo del seguro social, me tenga yo que ir directamente a bajar costos de mis sistemas de pensiones, ¿no? Al final del día, esa puede ser una alternativa. Algunas empresas están buscando establecer algunos cambios cosméticos a sus sistemas privados de pensiones. Algunos están pensando incluso reducir o eliminar los pasivos laborales que tienen hoy con los sistemas privados, ya sea trasladando el pasivo laboral a un sistema asegurado en donde pueda capitalizar la deducción al 100%. Recordemos hoy que los planes privados de pensiones no son deducibles al 100% y quizá este cambio pueda mitigar el impacto que va a tener el incremento en costos del seguro social. La otra es transferir los recursos a un PPR y dejar que el empleado sea quien lleve a cabo las inversiones con planeación financiera o liquidar total o parcialmente el plan, o incluso rediseñar totalmente el sistema con una nueva estrategia. Tengo un cliente que incluso está pensando dirigir y sacar los recursos que tiene invertidos en su fondo de pensiones a una estructura blindada en Estados Unidos o en Suiza, ¿no? Por cualquier posible cambio regulatorio, ¿no? Recordemos que no hace muchos años en Argentina hubo una toma de todos los recursos de pensiones, se los cambiaron por papeles y el gobierno tomó todo lo que estaba ahorrado en el sistema público y privado de pensiones. En Bolivia pasó lo mismo y se estableció una pensión universal, se hizo una redistribución de todos los recursos. Con estas tintes de izquierda que tiene nuestra política actualmente, muchas empresas tienen temor de cualquiera de estas eventualidades, por lo que este tipo de estrategias que estoy planteando aquí, pues vale la pena tomarlas en consideración, ¿no? ¿Qué lecciones hemos aprendido de la pandemia? Ya para terminar, me gustaría concluir un poco con lo que hemos aprendido. Creo que no está por demás decir que ha habido o se ha descubierto un nuevo liderazgo en mucha gente, ¿no? Que tomó el toro por los cuernos, que hizo cambios de manera muy dramática, muy rápida cuando empezó la pandemia. Y se mostraron competencias o habilidades muy interesantes. En un siguiente webinar vamos a platicar un poquito más de estas competencias
y cuáles de estas vale la pena seguir construyendo en la organización, ¿no? Pensando que al final del día vamos a tener un ambiente de muchísima incertidumbre, ¿no? Algunas de estas competencias son colaboración, trabajo ágil o flexible, ¿no? La capacidad de cambiar dramáticamente, innovación y resiliencia, ¿no? Son algunas de las habilidades que se mostraron fuertemente en esta crisis y que muchas empresas están pensando incorporarles dentro de sus sistemas de competencias para mejorar y desarrollar ejecutivos fortalecidos con este tipo de habilidades, ¿no? Otro tipo de cosas que aprendimos es que el trabajo remoto pues sí funciona, ¿no? Había mucha incredulidad sobre el trabajo remoto o sobre el home office, pero también lo que hemos descubierto es que por un lado sí funcionó un poco a fuerzas en algunos casos, pero tiene grandes áreas de oportunidad e importantes efectos colaterales, ¿no? Creemos que el tema de home office o de trabajo remoto dista todavía mucho de ser un trabajo eficiente, ¿no? Algunas empresas nos han dicho que se ha mejorado la productividad, que se ha logrado bajar costos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, como daños colaterales, pues se ha incrementado muchísimo el estrés. Mucha gente pues no tiene una oficina con mobiliario adecuado para trabajar, entonces puede que eso conlleve problemas de tipo de daño físico, de salud, por lo que estaríamos vislumbrando posibles efectos en nuestro gasto de salud en el futuro. Ya nuestros amigos de intereses seguramente tienen un montón de estadísticas alrededor de esto. Creo que la última vez que platicamos estábamos viendo cómo se están disparando algunos de estos efectos que no hemos contabilizado todavía en las empresas, ¿no? Pero son temas que habrá que cuidar, que habrá que vigilar. Y creo que ahí cobra mucha importancia el enfoque de medicina preventiva y todo el concepto de wellness en general, ¿no? Al final del día, otra cosa que aprendimos es que los sistemas para las empresas que tienen implementado wellness en sus empresas, nos hemos dado cuenta de que no ha funcionado como esperábamos, ¿no? Wellness se enfocó mucho a toda la parte de salud física, toda la parte nutricional, a la parte de activación física, pero se descuidó totalmente todo el tema emocional y el trabajo de formación patrimonial, ¿no? Creemos que son dos componentes muy importantes. Uno de ellos, el de color rojo, la parte de financiera, es uno de los temas que más estrés causa en México. Y la salud emocional es fundamental, ¿no? Hoy en día hay mucho trabajo que se está haciendo alrededor de la norma 035, pero realmente habría que ver todo el modelo como un modelo integral, ¿no? Con un modelo donde hay que proteger y trabajar la salud física, pero también la salud emocional y la salud financiera en la gente. ¿Cuál es el foco de recursos humanos hacia el futuro, no? Hicimos esta pregunta ya para terminar el webinar. Mucha gente nos dijo, oye, el enfoque de recursos humanos hacia el futuro, pues es trabajar, cómo hacer eficiente el trabajo de vía remoto, seguir trabajando en construir el liderazgo que queremos, redefinir la propia función de recursos humanos, replantear la seguridad laboral hacia un concepto más de medicina preventiva, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Todo el tema digital me parece que está cobrando un énfasis importante. Y en base a esta información que nos hicieron favor de compartirnos de cómo están viendo a futuro, hicimos unas entrevistas con directores generales de muchas empresas para ver qué es lo que están esperando de recursos humanos en los años venideros, ¿no? Y lo que nos dijeron con esta información y el estudio que hemos hecho, vemos que hay una serie de cosas que tenemos que cuidar y tenemos que construir hacia adelante o fortalecer. Uno de ellos, y muy importante, es el branding, ¿no? ¿Cuál es la construcción de marca como empleador? Creemos que si bien es cierto, esta crisis ha sido muy compleja, también ha sido una gran oportunidad y me parece que aquellas empresas
que mostraron empatía, que cuidaron de manera genuina la seguridad de sus trabajadores, generaron muchísima empatía y mucho compromiso en la gente, ¿no? Creemos que hay empresas que lo hicieron bien, hay empresas que no lo hicieron bien, ¿no? Pero definitivamente esta crisis desnudó totalmente la naturaleza moral de las empresas y creo que eso en el entorno y en el contexto laboral de México tiene un impacto enorme, ¿no? Entonces, creo que aquellas empresas que lo hicieron bien es una gran oportunidad de cuidar ese tema. El otro aspecto tiene que ver, como decíamos, con el trabajo remoto, ya lo comentamos hace un momento. Si bien es cierto, se percibe en algunas empresas como una manera de optimizar algo de costos, tiene daños colaterales que habrá que contabilizar y habrá que cuidar, ¿no? Ya sea proteger estos riesgos o simplemente asegurar que estamos alineando de manera correcta el marco laboral a los nuevos procesos de trabajo, ¿no? Y eso implica trabajar en liderazgo, trabajar en supervisión, trabajar en trabajo en equipo, asegurar que existen las herramientas, que existe el mobiliario correcto. Hay una serie de inversiones que habrá que pensar si queremos seguir en la línea de trabajo remoto, ¿no? Que al parecer pues se va a mantener mucho tiempo. El otro tema es digitalización. Yo creo que esto no es nuevo para nadie. El tema digital llegó para quedarse, ¿no? Aquí la gran pregunta es qué tanto estamos trabajando en las empresas para dotar de destrezas y de herramientas a la gente para que puedan utilizar de manera correcta las tecnologías y para que sepan usar la información derivada de las mismas, ¿no? Así que el tema digital pues ya incluso en muchas empresas se establece como una competencia a desarrollar, ¿no? El otro tema es algo que yo le llamo redes de bienestar, ¿no? Y para mí redes de bienestar no es otra cosa más que asegurar que tenemos un modelo satelital de gestión de riesgos de salud, ¿no? Está todo el trabajo y aquí mis amigos de Interese tienen muchísima experiencia y mucho conocimiento de cómo hacer esto, pero hay muchas herramientas, ¿no? Desde cómo analizar correctamente los datos. Las empresas son una fuente de datos impresionante de cómo se manejan de cómo se ha venido manejando su sistema reactivo de salud, y yo me refiero a reactivo al sistema de gastos médicos mayores, ¿no? En donde la gente ya se enfermó, entonces tiene que ir al hospital y entran todos los procesos. Pero a la luz de eso hay mucha información. Tenemos mucha tecnología en Interese que nos permite analizar esta información, y lo que yo digo aquí es generemos una red de bienestar, y una red es aprovechemos todas esas herramientas, todas esas oportunidades que hay para gestionar de manera preventiva la salud, ¿no? Y trabajemos en un modelo mucho más integral de wellness, ¿no? El otro tema tiene que ver con algo que llamo la humanización de la fuerza laboral, ¿no? Y lo que pasó en esta pandemia es que a través de estos mecanismos de trabajo remoto, de repente entramos a las casas de nuestros colaboradores, de nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Y nos dimos cuenta cómo vive la gente, ¿no? Nos dimos cuenta que tienen una vida muy igual a lo que es nuestra vida fuera del trabajo, ¿no? Y el trabajo se ha hecho mucho más humano. Aquí me parece tenemos que cuidar muchísimo el manejar esa vida cotidiana con el trabajo, saber hacer que conviva, que no tenga una afectación, ¿no? Pero por otro lado hay que cuidar aquellos roles que son más marginados, ¿no? En donde no hay ese tipo de interacción como las que tenemos en algunos niveles corporativos. La otra parte que vale la pena explorar es esta pelea entre la resiliencia y la agilidad de cambio, ¿no? Si bien es cierto, aprendimos mucho de cómo la gente hoy salió y mostró resiliencia, por otro lado, vimos que la gente salió, hizo cambios muy importantes, pero ¿cómo convive eso contra los procesos de eficiencia, ¿no? Las empresas durante muchos años hemos venido trabajando en ser más eficientes,
pero en ocasiones el ser más eficiente nos vuelve más lentos, ¿no? Cuando vienen estas crisis en donde tenemos que tomar decisiones rápidas y agilizar procesos, a veces nos podemos tropezar, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es encontrar el balance correcto entre la eficiencia y la agilidad de transformación. La nueva cara del talento es algo que yo le llamo una reconfiguración total del potencial y el liderazgo. No, esto no es otra cosa más que lo que hemos aprendido. Creo que es importantísimo. Creo que estos momentos tan difíciles han sacado lo mejor, pero también lo peor de los seres humanos, ¿no? Y evidenció el buen y el mal liderazgo, ¿no? Entonces, creemos que afortunadamente lo que se mostró en la mayor parte de las empresas fue un buen liderazgo. Creo que los modelos de planeación de talento hoy tienen que trabajar en redefinir sus conceptos de qué es potencial y qué es liderazgo, ¿no? Creo que son dos temas que habrá que trabajar. Hay que redefinir modelos de competencias, qué tipo de ejecutivo debo de crear, ¿para qué lo quiero crear? ¿Para qué tiene que estar preparado? ¿No? Yo creo que esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer desde recursos humanos. Y el último tema que creo que es fundamental es asegurar que todos mis sistemas de compensación están correlacionados con la creación de valor, ¿no? Muchas empresas creo que nos dormimos pensando que la compensación es un tema ganado, ¿no? Y los planes de compensación variable en particular en algunas organizaciones se dan por sentados, ¿no? O sea, tiene que haber bono y si no hay bono hay algo mal, cuando quizá la empresa no está siendo productiva o no se le está generando valor al inversionista, ¿no? Creo que debe de haber un adecuado balance entre intereses de inversionistas con ejecutivos. Tiene que haber una total correspondencia o una total correlación entre lo que estoy pagando respecto al valor que estoy creando. Conforme los planes tengan esa mentalidad, me parece que van a estar mucho más preparados para estos altibajos que estamos viendo y no necesariamente tener que estar modificando los sistemas como está pasando el día de hoy, ¿no? Entonces, son algunas reflexiones, son algunas ideas que dejo para efectos de que podamos reflexionar, ¿no? Creo que aquí se atoró la lámina. Ahí está ya. Y ya para terminar, simplemente decir que creo que en recursos humanos tenemos una gran oportunidad de hacer el cambio. Creo que tenemos que dejar la inercia y tratar de cerrar la brecha entre la acción y la inercia, ¿no? En recursos humanos. Creo que en este momento la función es muy importante. Los directores generales, los inversionistas de las empresas están esperando mucho más de esta función y creo que hay una gran oportunidad de hacer un replanteamiento total propia de la función para reflexionar y para trabajar los temas que son importantes y ayudarle a las empresas a salir adelante en tiempos que se ven difíciles. Los tiempos venideros son difíciles. Viendo las cosas con positivismo, creo que tenemos todo para salir adelante. Sin embargo, habrá que trabajar fuerte en todo esto, ¿no? Así que bueno, yo quiero darle las gracias por su participación. Estamos terminando a una hora de distancia de que empezamos esto. Quiero poner a sus órdenes algunas plataformas que tenemos para medir el impacto que está teniendo la pandemia en las organizaciones, con herramientas con metodologías para medir el wellness, para medir el liderazgo y el engagement. Nos ponemos a sus órdenes y por otro lado también comentarles que toda esta información está disponible en nuestra página de internet. Ahí están los datos de la página de internet. Si le quieren sacar una foto, se los voy a agradecer. Si no, de cualquier manera, a todos los participantes de este webinar les vamos a hacer llegar el estudio completo, tanto el último que hicimos del COVID, que fue en el mes de junio, como sondeo que acabamos de hacer, muy enfocado a temas de remuneración en el mes de octubre, o si nos hacen llegar
un correo electrónico a research@canetworks.mx. De igual manera se los podemos hacer llegar. Pues no me queda otra más que darle las gracias al equipo de Interese también por acompañarnos y por ayudarnos en este ejercicio, y darle las gracias a todos por su tiempo. Yo quisiera más bien abrir en este momento un espacio para preguntas y respuestas. Gracias a todos. Muchas gracias, Nacho. Ya tenemos aquí algunas preguntas. Les recordamos a nuestros participantes, pueden enviar sus preguntas a la sección de preguntas y respuestas que está abajo en el menú, o votar por las preguntas que algún otro participante ya haya hecho. Entonces, iniciamos. Pregunta Nacho, si puedes compartir algo acerca del porcentaje estimado que se tiene planeado del incremento para personal sindicalizado para el año 2021. Sí, lo que sabemos es que estamos de hecho ahorita trabajando un sondeo en él, pero lo que estamos viendo es que el porcentaje va a ser muy parecido al porcentaje que se está haciendo es muy parecido para el personal de confianza. En cuanto tengamos la información, con mucho gusto se los hacemos llegar, pero de entrada se están haciendo negociaciones alrededor del 3,5-4%. Gracias, Nacho. Preguntan tu opinión acerca del reconocimiento no monetario en sustitución del variable monetario, si lo ves sano, si lo ves temporal o si deben coexistir en la misma proporción. Yo creo que siempre tienen que coexistir en este momento y en momentos de menos incertidumbre. Creo que en este momento es muy importante, no solo porque exista o no, o porque esté afectada o no la compensación variable. Creo que el momento es único, estamos viviendo una crisis de una pandemia que un ejemplo similar pues fue el de la gripe española hace 100 años, ¿no? No hay otra crisis de este tamaño que hayamos vivido, a pesar de las grandes crisis que hubo después de las Torres Gemelas y todo esto, o del tema inmobiliario en Estados Unidos, por ahí de hace casi 20 años. Yo lo que creo es que el tema de reconocimiento siempre va a ser importante, hay que seguirlo trabajando en este momento, me parece que es fundamental, pero no quita o no le quita peso a trabajar la parte de incentivos, ¿no? Como yo decía, el tema de incentivos tiene que ser y tiene que verse más como una herramienta de gestión directiva. Si perdemos el foco de eso y nada más lo vemos como una estrategia de optimización de costos, el que baje las prestaciones o baje la compensación variable, eso me va a generar un conflicto en el mediano plazo, no en el largo, en el mediano plazo. Yo creo que tienen que convivir los dos y es muy importante en el que aseguremos que tenemos una visión más de incentivos como un sistema de gestión. Pregunta Nacho, si pudieras dar más detalles sobre el cálculo de la capacidad operativa. Sí, puse una lámina ahí de la capacidad operativa. Eso fundamentalmente a lo que se refiere es qué tanto tuvieron que parar operaciones los negocios. Fue una pregunta que hicimos en uno de los sondeos, en donde en promedio lo que se reflejó en este año es que se detuvieron las operaciones pues, prácticamente en un 25%, ¿no? Es decir, esa capacidad de producción o de operación tuvo un impacto promedio. Hay sectores que fueron mucho más afectados, nos contestaron algunos que tuvieron que parar operaciones en un 70, en un 80%, por poner un ejemplo. Algunas prácticamente cerraron, ¿no? Y algunas incluso se vieron incrementadas, ¿no? Hay algunos sectores en el sector químico y algunos otros que se vieron beneficiadas con esta crisis, que incluso tuvieron que disparar hacia arriba, ¿no? Trabajar en montar mucho más capacidad operativa, ¿no? Pero a eso se refiere. Muy bien, gracias. Tenemos una más que dice, con el nuevo esquema, alguien con sueldo topado en el IMSS
si podría aspirar a una pensión alta si cumple sus 750 semanas de cotización. Bueno, es que eso depende mucho de si la persona entró antes del sistema de las Afores o no. Si entró antes del sistema de las Afores y ha cotizado en el tope de 25 UMAS, ¿no? Lo que va a pasar es que sí va a tener una pensión. Y bueno, pensemos que alguien trabajó ya unos 35 años cotizados en el Seguro Social. Pensemos 35 años, pues sí es una persona que va a tener una pensión de alrededor de unos 55, 60 mil pesos, ¿no? Igual y ya con asignaciones familiares todavía se puede incrementar un poco más. Para alguien que trabajó exclusivamente que entró a trabajar después del 97, que no tiene derecho a la pensión anterior, sino nada más a la parte de la FORE, yo creo que esa pensión para alguien que está cotizando al tope va a andar como en unos 20 mil pesos más o menos. Es como una tercera parte, como 2.5 veces menos, ¿no? Entonces, pues todo depende si entraste a trabajar antes o después de la ley de las Afores, que fue en el 97. Ahora, hay un tema importante aquí y es que hay una propuesta actualmente que están pasando a las cámaras para modificar la ley 40. La ley 40 se refiere a que mucha gente que está cotizando por abajo del límite, lo que está haciendo es que se sale del sistema 10 años antes, empieza a contribuir de manera voluntaria en el régimen voluntario del IMSS y empieza a cotizar al tope, de tal manera que los últimos 10 años cotice al tope. El actual gobierno está tratando de limitar esa parte, ¿no? Es un riesgo importante que se está viviendo hoy. Tenemos una pregunta más. Preguntan sobre información de cuántas empresas en México cuentan con un programa para el retiro dentro de sus beneficios a los empleados. Depende mucho del tamaño de la organización. Yo diría las empresas, deja de pensar en distintos sectores. Yo creo que las empresas medianas, grandes, subsidiarias y mexicanas, más del 80% tienen planes de pensiones privados. Empresas pequeñas y por medianas grandes estoy hablando de empresas que tienen una facturación, déjame pensar, de $500 millones para arriba, ¿no? Esas prácticamente la mayor parte tienen un plan privado de pensiones. Las empresas medianas, déjame pensar, empresas que van de $50 millones de ventas a $500 millones, yo te diría es como un 50% más o menos, aunque muchas de ellas tienen sistemas que lo que buscan es reemplazar la indemnización legal al retiro con ventajas fiscales, ¿no? Y para empresas medianas, pequeñas, es poco común, ¿no? Yo creo que es como un 20%, un 15-20% para empresas que tienen niveles de ventas menores. Sin embargo, muchas de estas empresas lo que sí han hecho es han establecido mecanismos de contributorios donde la gente pueda aportar con ventajas fiscales y eso es algo que se puede hacer siempre sin que le cueste a la empresa, ¿no? Perfecto. Tenemos una última de Stephanie Tenorio. ¿Sí tienes algo de información respecto de cuánto se prevé el porcentaje de incremento a salario mínimo para 2021? Esa es una pregunta que no tengo la información ahorita a la mano. Hemos estado analizando, este es un año muy peculiar, ¿no? Creemos que va a estar cercano o por encimita de la inflación, ¿no? El problema es que todavía no está analizada cuál va a ser la inflación del siguiente año. Creemos que va a haber un incremento en la inflación para el siguiente año, así que posiblemente creemos que va a andar como en el 3%, 2,5%, 3%, el incremento al salario mínimo, pero eso está por verse todavía, ¿eh? No, creo que en cuanto salga el dato de la inflación proyectada para el siguiente año, vamos a tener una idea mucho más clara y yo te diría, cuando tengamos ese dato, pues prácticamente ese va a ser el incremento del salario mínimo y el que se va a estar negociando
en muchos de los contratos colectivos, ¿no? Gracias, Nacho. Pues con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos su participación, a Nacho, a Mauricio, su presencia aquí como panelistas en nuestro webinar. Les recordamos que a todos los participantes les haremos llegar por el correo electrónico, al correo en el que se registraron, el informe que comentamos el día de hoy. Y pues quedamos a sus órdenes para el próximo mes. Seguramente tendremos otro webinar. Le estaremos llegando también la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Buenos días a todos. Adiós. Bye.